Nuestra ciudad natal, el cielo, es un lugar donde la felicidad se desborda eternamente. La gente sufre en esta tierra porque pecaron y fueron arrojados del cielo, donde una vez disfrutaron de la gloria, sin sentir frío, calor ni dolor. Puesto que esta tierra es la ciudad de refugio, para que los pecadores se arrepientan, está llena de dificultades. Sin pecado, hay felicidad, y no hay dolor ni tristeza. El reino de los cielos es un lugar al que solo pueden entrar si están libres de pecado. El pecado es infracción de la ley, y los que pecan pertenecen al diablo, y por lo tanto no pueden ser salvos. Sin dudarlo, Dios mismo, que no tiene pecado, vino a esta tierra y soportó el sufrimiento de la crucifixión, sacrificándose como el Cordero de la Pascua y liberándonos del pecado a través de su preciosa sangre. Además, una vez más, Dios se revistió de la tienda de la carne, semejante a los espinos y los abrojos, para recuperar la verdad robada por el diablo y guiarlos a la salvación. Debemos comprender el amor del Padre, que vino a erradicar el pecado, con el objetivo de conducir a los pecadores, que están destinados al azufre ardiente del infierno, al reino de los cielos. Puesto que han recibido el perdón de los pecados a través de la Pascua del Nuevo Pacto, deben tener cuidado de no ser engañados y volver a pecar. Los inicuos podrían engañarlos diciendo, aún pueden ir al cielo aunque cometan algunos pecados. Pero Dios ha dicho, no sirvan a dos señores. Esto significa que deben elegir entre estar con el diablo y pecar, o vivir sin pecado y pertenecer a Dios. Puesto que estar manchado poco o mucho es lo mismo, no deben cometer pecados, sin importar lo pequeños o grandes que sean. Si dejan el pecado sin corregir, crecerá y los llevará a cometer pecados mayores. Y si practican el desafuero, no podrán entrar en el reino de los cielos. No guardar los mandamientos de Dios es desafuero, y no actuar de acuerdo con la voluntad de la palabra de Dios también se considera desafuero. Los pecadores no pueden controlar sus pecados. Pablo también sufrió a causa de su propio pecado, cuando estaba en el judaísmo. Trató de vivir de acuerdo con la palabra de Dios, pero su naturaleza pecaminosa afloró, lo que lo llevó a la codicia, la arrogancia y el odio hacia sus hermanos. Así, podemos verlo siendo liberado del pecado al encontrarse con Cristo y regocijarse en su libertad. Puesto que han recibido el perdón de los pecados a través de la Pascua, la ley del Espíritu de vida, deben cambiar la mentalidad de la carne a la del Espíritu y crecer en ella. La mente gobernada por la carne los convierte en enemigos de Dios y los conduce al pecado. El pecado ocurre cuando la mente gobernada por la carne está obrando dentro de ustedes, mientras que abstenerse del pecado indica que la ley del Espíritu está obrando dentro de ustedes. La ley del Espíritu debe obrar siempre en ustedes. Si no reconocen el valor del cielo y no creen en Dios, que quita sus pecados y les conduce de vuelta al reino de los cielos,
no pueden agradar a Dios y están obligados a cometer pecados. En el mundo de hoy, hay demasiadas condiciones que conducen al pecado, al igual que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Esfuércense por no pecar, sino por orar. Puesto que la oración es un tiempo para conversar con Dios, el diablo huye cuando oramos. Cuando descuidan el estudio de la palabra de Dios, el pecado revive continuamente. Pero cuando la palabra de Dios habita dentro de ustedes, el diablo se retira naturalmente. Para evitar ser engañados por el diablo, deben vestirse con toda la armadura de Dios y luchar contra los espíritus malignos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No solo deben escuchar la palabra de Dios, sino también compartir lo que han escuchado. Especialmente, la Pascua es un arma que salva almas, a la que Satanás teme mucho. Cuando predican las palabras del nuevo pacto, su fe permanece firme y comienzan a pensar rectamente como Lot. Reflexionando, ¿cómo puedo ayudarlos a dejar de pecar y a entrar en el reino de los cielos? El anhelo desesperado de salvar almas es una prueba de que la ley del Espíritu está viva en ustedes. La Biblia dice que en el día del justo juicio de Dios, los que hayan pecado serán castigados, y los que hayan vivido según la palabra de Dios serán transformados en cuerpos espirituales y llevados al cielo. Hagamos todo lo posible por ir a la hermosa e ilimitada tierra de la libertad, el glorioso reino de los cielos. Nuestro trabajo en esta tierra no es nada comparado con la gloria que nos espera en el cielo. Amados hijos, no pequen en este mundo como Sodoma y Gomorra. Vayamos ciertamente al eterno reino de los cielos, donde no hay tristeza ni dolor.